ortopédicos y el del adolescente. Entonces, vamos a empezar con el de ortopedia. Sí se ven bien las diapositivas, ¿verdad? Sí, doctor. Ya, perfecto. Entonces vamos empezando con este tema. Bien, vamos a hablar en general de problemas ortopédicos de la infancia. Entonces, esto es algo que comúnmente ustedes van a ver más frecuentemente en lo que es consulta externa, no tanto en emergencia. Dentro de la consulta externa se considera que un tercio de las consultas de los pacientes pediátricos por consultorio externo son de problemas del sistema musculoesquelético. Hay que tener en cuenta que estos problemas van a requerir un mínimo apoyo para el diagnóstico y basados en un buen examen clínico, en una buena historia clínica, ustedes van a poder tener un diagnóstico en estos pacientes. Y también recordar que la gran mayoría de estos trastornos o problemas ortopédicos van a evolucionar con el tiempo, la normalidad. Pueden ser simplemente variaciones de la normalidad y la gran mayoría de ellos van a requerir un manejo mínimo, un manejo muy poco agresivo. ¿Qué temas vamos a tratar en este día de hoy? Vamos a tratar lo que viene a ser luxación congénita de cadera, pie varo o pie bot, también llamado, pie plano, cifosis, lordosis y escoliosis, que son desviaciones de la columna. Bien, entonces vamos empezando con el primero. El primero, que es la luxación congénita de cadera, bueno, su nombre ya ha cambiado, ahora se llama displasia del desarrollo de la cadera. Incluye las patologías más frecuentes que afectan al desarrollo de la cadera, como viene a ser la luxación, más conocida, la subluxación, no tan conocida, pero también importante, y la displasia, que también es importante recordar. Recordar que esto se puede presentar desde el momento que nace hasta el momento que el niño desarrolla la marcha. Y hay que tener en cuenta que para que haya un adecuado funcionamiento de la articulación de la cadera, no solamente tiene que ver el acetábulo y la cabeza femoral, sino también todas las partes blandas subyacentes que conforman esta articulación. Bien, dentro de la clasificación tenemos aquella displasia de cadera de tipo teratológica. Son las más graves, se van a producir durante la fase embrionaria, son irreductibles y comúnmente están asociadas a algún síndrome mayor. Por ejemplo, una artrogriposis, un mielomeningocele o un síndrome de Larsen. En lo que viene a ser displasia en el desarrollo de la cadera, se produce ya en la vida perinatal, ¿no? Están presentes al nacimiento, se pueden o no asociar a síndromes mucho menos frecuentes que las anteriores, y comúnmente siempre van a tener algún factor de riesgo asociado, que son los que les voy a enumerar a continuación. Y finalmente tenemos la displasia infantil o la displasia del adolescente. Esto es cuando hay una deformidad del fémur o del acetábulo, pero en principio la articulación está reducida, o sea, está hecha adecuadamente, simplemente que hay algún tipo de daño o malformación a nivel de la cabeza femoral o al nivel del acetábulo, que es donde se asienta la cabeza del fémur. Bien, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar displasia de cadera? Bueno, el sexo femenino. Se considera que en los estrógenos producidos por el feto femenino aumentan una sustancia que se llama relaxina y esto va a provocar una mayor laxitud ligamentosa. La presentación podálica también se ha visto que tiene un mayor riesgo estos pacientes de desarrollar displasia de cadera, sobre todo en aquellos niños que se presentan con la variante de presentación de nalgas puras, que es la presentación con extensión de rodilla. Y recordar, siempre preguntar por antecedentes familiares de displasia de cadera. Se dice que si un hermano está afectado, vamos a tener un 6% de porcentaje de que alguno del paciente lo tenga. Si alguno de los padres, aparte estuviera afectado, sería un 12%. Y si tuviéramos que un padre y un hermano estuvieran afectados, estaríamos hablando que hasta un 36% de posibilidades de desarrollo de displasia de cadera. Bien, permítanme por favor. Ok, disculpen la interrupción, chicos. Bien, y ahora vamos viéndonos con los factores de riesgo menores. Los factores de riesgo menores son, por ejemplo, la macrosomía, los embarazos múltiples, los gemelos o trillizos,
las madres primíparas, la presencia de un mioma uterino previo al embarazo, los úteros bicornes, los oligohidramnios, las pacientes sometidas a amniocentesis o las edades maternas avanzadas. Recordar, importante, que la cesárea no es un factor de riesgo y comúnmente si ustedes tienen un paciente con estas patologías, hay que buscar displasia de caderas porque están asociadas frecuentemente. Por ejemplo, una tortícolis congénita, una asimetría facial, una parálisis facial, una plagiocefalia, que es una deformidad por una posición inadecuada de lo que viene a ser la bóveda craneal, el piétalo valgo o el metatarso varo, que son deformidades o malformaciones a nivel de las extremidades inferiores. Bien, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Primero que nada, diferenciar un recién nacido de un lactante, de un adolescente. Entonces, en un recién nacido, ¿qué vamos a buscar? Signos de inestabilidad, los famosos signos de maniobras de Barlow y Ortolani. Recordar que a partir de los 2 a 4 meses estos signos ya no se van a poder visualizar, entonces es innecesario seguir buscándolos. A partir de esa edad hay que buscar signos indirectos, como por ejemplo la rigidez de cadera, porque hay una contractura de la musculatura aductora. Importante, esto se los coloco, ¿por qué? Porque esto les va a tocar constantemente a ustedes en su práctica cuando les toque desarrollar sus serums. La famosa asimetría de pliegues, el personal de enfermería les va a derivar muchos niños porque tienen los pliegues asimétricos y tienen que descartar displasia de caderas. Bueno, para que sepamos, en la actualidad lo que viene a ser la asimetría de pliegues tiene un escaso o nulo valor para diagnóstico de displasia de caderas. Debido a que un 30% de los niños sanos van a presentar asimetría de pliegues en la zona perineal y no necesariamente van a tener una displasia de cadera asociada. Bien, vamos signo por signo. El signo de Barlow, lo que indica el signo de Barlow es que en principio la cadera está reducida, pero es luxable. Esta maniobra se realiza colocando la cadera en flexión de 90 grados, se tracciona en forma longitudinal hacia la parte de atrás, hacia la parte posterior, intentando una ligera aducción de la cadera y tener en cuenta que esto va a ocasionar una salida, vamos a evidenciar que vamos a luxar la cadera, ¿no? Va a salir de su posición. Y recordar que esto no es diagnóstico completo de displasia de cadera, pero sí te hace buscar o hacer un seguimiento más exhaustivo en estos pacientes. Recordar que antes de las 4 o 6 semanas hay una hiperlaxitud normal del recién nacido, por lo cual la cadera puede ser luxable. Pero si esta cadera luxada se mantiene así por arriba de las 4 o 6 semanas, ya se podría sospechar en una displasia de cadera y hay que derivarlo al ortopedista. Diferente al signo de Ortolani. El signo de Ortolani indica claramente que la cadera está luxada y este paciente requiere un manejo más precoz. La maniobra se realiza con aducción, abducción de la cadera y realizando una presión sobre el trocánter mayor. Esto va a ocasionar el clásico sonido que nos hace darnos cuenta que la cadera se ha salido de su lugar, o sea, luxado, el famoso clunk que hacen al momento que suena. Diferenciar, hay que tener cuidado porque a veces nos podemos confundir con un sonido un poco más agudo, como un clic, pero que está relacionado con el roce o el estar chocando las estructuras óseas cercanas o las estructuras tendinosas o ligamentosas. El signo de Ortolani definitivamente requiere un manejo precoz y un envío inmediato al ortopedista. Ya cuando pasamos de la etapa de recién nacido, la etapa del lactante pequeño, y vamos a un niño que ya no es un recién nacido ni un lactante más pequeño, un lactante un poco mayor, pero que todavía no deambula, debemos de buscar otros signos indirectos. Por ejemplo, limitación de la flexoabducción de la cadera, ¿no? Entonces, cuando tenemos este signo, eso se ve que hay una contractura de la musculatura aductora, como se ha mencionado anteriormente, y es un signo indirecto. El signo de Galeazzi, que lo vamos a ver a continuación, el signo de Galeazzi es el que está arriba, ¿no? Esa simetría en la posición de las rodillas. Se coloca al niño en una posición de caderas y rodillas flexionadas y se va a ver que hay un acortamiento del muslo que tiene la displasia de caderas, ¿no? Recordad que si fuera una displasia bilateral, pues no vamos a encontrar este signo definitivamente. Y el otro punto también se puede buscar es aquella discrepancia en la longitud de los miembros inferiores. Se debe de medir desde los malleolos hasta diferentes puntos de referencia. Entonces, por ejemplo, puede ser medido hacia el ombligo, puede ser medido hacia la espina ilíaca anterosuperior, siempre de los malleolos internos. Entonces, si hay una diferencia significativa en esta distancia, también hay que sospechar en la más corta, pudiera tener una displasia de cadera. Cuando el niño ya camina, tenemos que buscar, por ejemplo, la famosa cojera por claudicación, ¿no?
el signo de Trendelenburg, porque debido a que el glúteo medio, donde está la cadera luxada, es insuficiente. Esta hemipelvis contralateral está caída, ¿no? La marcha de pato con hiperlordosis para intentar compensar ese mal funcionamiento de la cadera. El signo de Galeazzi sigue estando presente y la limitación al movimiento de la abducción de la cadera. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Pues una ecografía de caderas hasta los 6 meses. La ecografía de caderas, ¿en quiénes la tenemos que pedir? Pues en aquellos pacientes que tengan factores de riesgo, que les he mencionado anteriormente, pacientes con antecedentes familiares de displasia, posición de nalgas, tortícolis congénita, o en caso tengamos una exploración patológica. De preferencia tiene que realizarse pasadas las 4 semanas de vida, debido a que la misma hiperlaxitud fisiológica del ejercicio que les había mencionado puede darnos un falso positivo. Pasados los 6 meses ya no nos sirve la ecografía porque ya las estructuras óseas están osificadas, como el nombre lo dice. Entonces ya podemos utilizar la radiografía. Entonces la radiografía se tiene que utilizar a partir de los 6 meses porque ya la osificación de los núcleos cefálicos está completa. ¿Qué tenemos que buscar en las radiografías? Bueno, vamos a ver una alteración en la línea de Shenton. La línea de Shenton es una línea que viene en forma recorriendo lo que viene a ser el cuello femoral, va por el borde proximal del agujero obturador de la pelvis y cruza hasta el siguiente lado. Entonces, si tenemos que esta línea de Shenton se encuentra alterada, tenemos una sugerencia, una posibilidad de displasia de caderas. También recordar que hay que medir los ángulos para ver si hay una cadera displásica. Recordar que un ángulo superior a 25 grados es significativo e indicativo de displasia de caderas. El tratamiento viene a ser, si la cadera, si tenemos un Barlow positivo, pues simplemente vigilar al niño hasta las 6 semanas, hacerle pruebas o exámenes rutinarios, y si persiste el problema por arriba de las 6 semanas, derivar al ortopedista para el manejo con el arnés de Papley. Ese es el arnés del Papley que ustedes están viendo a la mano, bueno, izquierda mía, derecha de ustedes, por eso, ¿no? Si el arnés de Papley lo que hace es mantener la cadera en una posición que permite el ingreso o la permanencia de la cabeza femoral dentro del acetábulo. Es una posición que debe de permanecer el niño durante todo el tiempo posible, es decir, que no se le debe quitar ni siquiera para bañársele. Entonces, y eso va a permitir pues una corrección no quirúrgica del problema. En los casos en que el arnés falle, tendríamos que ir a una corrección quirúrgica. Tener cuidado cuando se utiliza, que hay que tener mucho cuidado porque usado inadecuadamente puede producirnos daños también. Por ejemplo, puede producir una alteración a nivel del nervio femoral, una paresia, o una necrosis vascular de la cabeza del fémur, de la cadera. Entonces, hay que tener bastante cuidado y conocimiento para su colocación. Bien, perfecto. Hasta ahí lo que tenemos de displasia de cadera. Vamos al segundo tema dentro de esta misma posición, que viene a ser el pie plano. El pie plano, permítanme por favor, chicos, vamos a ver si me parece que algunos de no, están todos completos. Ok, bien. El pie plano es otra patología frecuente en la etapa pediátrica, en la cual se va a caracterizar porque hay un valgo del talón, como ves en la figura A, y se va a asociar a una disminución o abolición en la altura del arco longitudinal interno del pie, como pueden darse cuenta en la figura B. Vamos a hablar específicamente del pie plano laxo infantil, que es el más benigno y el que tiene mejor pronóstico. Es aquel llamado también pie plano flexible, es una alteración ortopédica menor, tiene una frecuencia más presente en niños con hiperlaxitud, es decir, en niños que tienen unas edades que fluctúan entre los 3 y 4 años. Comúnmente se puede acompañar de algunas otras anomalías y también hay que tener en cuenta que va a haber un geno valgo asociado, ¿no? A medida que el niño va creciendo, esta hiperlaxitud va desapareciendo, la bóveda plantar se va desarrollando y esto de manera progresiva hasta cerca de los 12 años va a hacer que el niño adquiera una configuración de su pie de manera normal. Hay que recordar que es fundamental comprobar si es que este pie plano es reductible o no, es decir, que si se puede corregir la posición simplemente con una exploración física. En ese caso estaríamos hablando de un pie plano laxo infantil. Si no es así, si no es reductible, hay que sospechar en un pie plano patológico, como por ejemplo el pie plano astrágalo vertical congénito o el pie plano en relación a coalición tarsal o a sinostosis ósea. Debemos de realizar el examen físico de estos pacientes en tanto en posición estática como en posición dinámica, siempre ver que la caminata del niño y finalmente ver el desgaste del zapato o la forma en que está
pisando. En estática lo que tenemos que hacer es tomar el talón con la mano, desviarlo al valgo, ¿me acuerdan que estaba en varo? Del valgo llevarlo al varo, y con esto intentar ver si se corrige el arco, ¿no? Intentar ver si es que el arco que estaba abolido se forma, si es reductible, quiere decir eso, ¿no? Si es así, quiere decir que estamos ante un plano de laxo infantil. Ahora, hablando de una técnica un poco más dinámica, tenemos algunas maniobras, por ejemplo, la maniobra de Jack, que hay que tener el niño en bipedestación, o sea, de pie, hay que realizar una flexión dorsal del primer dedo, y el arco interno va a aumentar en los casos reductibles. La maniobra de Rodríguez Fonseca se le pide al niño que se pare de puntillas, y el valgo también del talón desaparece y aumenta la bóveda plantar. Como pueden ver acá, estamos ante la prueba de Rodríguez Fonseca, tenemos el valgo del talón, tenemos la bóveda abolida, y cuando hacemos que se pare en puntillas, el valgo se corrige y la bóveda empieza a aparecer. Hay que explorar la marcha del paciente, hay que ver si es que tiene una marcha característica del niño con pie plano, que es aquella marcha a lo Charlotte, a lo Charles Chaplin. Es normal que durante la primera infancia también estos niños sufran de bastantes caídas, ¿no es cierto? Hay que observar el calzado, hay que ver el cual debe tener comúnmente un desgaste en la parte del tacón o en la parte posterior, sobre todo en el lado donde está el valgo del talón. Bien, hablando un poquito de tratamiento, en la mayoría de los casos el plano laxo infantil no va a requerir más que una vigilancia periódica, ¿no? Es muy frecuente en la primera infancia. Hay un pequeño grupo de niños, entre los cuales vamos a tener niños que tengan clínicas sospechosas como molestias, cansancio, alteración del equilibrio, caídas frecuentes. Y en estos casos tenemos diferentes terapias o técnicas de manejo, ¿no? Tenemos lo que viene a ser la fisioterapia, el calzado, un calzado especial, las plantillas ortopédicas y finalmente el tratamiento quirúrgico. Hablando un poco de rehabilitación, la eficacia es discutible debido a que no hay un problema no es un problema de debilidad muscular, ¿no? Pero se supone o se ha propuesto que el hecho de hacer rehabilitación permite tener una musculatura intrínseca y extrínseca del pie mucho más potente, con lo cual vamos a permitir corregir ese problema del valgo de una manera más efectiva, ¿no? Finalmente, el calzado tiene algunas características importantes también. El calzado tiene que ser bajo, no puede ser botín. Tiene que permitir que el tobillo se mueva. La parte rígida de la suela debe acabar por detrás de las cabezas metatarsianas para permitir una movilidad del antepié. La talonera tiene que ser muy rígida para corregir el valgo del talón. La punta tiene que ser ancha y alta para que los dedos tengan una buena movilidad. Y recomiendan que desde la punta del dedo hasta la parte anterior del zapato debe haber una distancia de más o menos 1 centímetro. Las plantillas ortopédicas hasta hace algún tiempo eran muy utilizadas, pero hasta hace unos cuantos años su utilización dejó de ser tan frecuente como era antes, aunque aún tiene ciertas indicaciones, por ejemplo, que ayudan a equilibrar el pie, mejoran el apoyo durante la marcha, y lo más importante que tienen un efecto sobre lo que vienen a ser estímulos propioceptivos, porque hacen que los ligamentos y los tendones se mantengan pues activos, trabajando en lo que viene a ser la bóveda plantar. Los casos quirúrgicos son aquellos pacientes que tienen una deformidad importante, una clínica evidente, un tendón de Aquiles retraído, aquellos que no mejoran con un tratamiento conservador, y se recomienda realizarlo de preferencia entre los 6 y 9 años. Bien, seguimos avanzando, tenemos el pie equinovaroducto congénito, llamado pie bot. Es un defecto del pie más frecuente al nacimiento. Hay un mal alineamiento en los huesos del pie y del tobillo y las articulaciones. La frecuencia de presentación es de 0,9 a 1,5 racinas por 1000 nacidos vivos en la raza blanca. La proporción es 2 a 1 en varones contra mujeres. La presentación bilateral es la más frecuente, afectando un 50% de los casos. ¿Por qué se llama así? Equino, porque el talón permanece en flexión plantar, como lo pueden ver en la imagen A. El varo, porque es una relación del varo del talón en relación a la pierna. El aducto del antepié en relación al medio pie, y el cabo porque hay un aumento del arco plantar. En estos casos los pacientes van a tener como causal de este problema idiopático, es decir, que no se sabe exactamente cuál es el causal. Pero también se ha descrito algunos signos, algunos factores de riesgo, como por ejemplo la postura, ¿no? Una postura inadecuada del bebé en el vientre materno puede ocasionar este tipo de problemas. Neurogénica, siempre y cuando esté asociada a algún tipo de malformación congénita mayor, como un mielomeningocele,
o una lesión del sistema nervioso central. Y sindrómica cuando se observa en relación a un síndrome. El tratamiento del pie equinovaro congénito viene a ser el método de Ponseti, que vienen a ser enyesados seriados. Se colocan más o menos entre 4 y 7 yesos a los dos pies, bueno, en el caso de los afectados, y con eso vamos a corregir el cabo, el varo y el aducto. Finalmente, ya cuando queremos corregir el equino, se debe de realizar una tenotomía percutánea del tendón de Aquiles y colocar otra vez el yeso unas 3 semanas más. Finalmente, el paciente va a tener que utilizar férulas de abducción nocturna por un lapso de 4 años. Bien, ya terminando, la escoliosis viene a ser aquella deformidad tridimensional de la columna, del raquis. Va a haber una curvatura o flexión lateral en el plano frontal, una rotación vertebral en el plano transversal y algunas desviaciones en el plano sagital tipo cifosis y lordosis. La escoliosis está definida radiológicamente cuando la curvatura de la columna tiene un valor del ángulo de Cobb mayor de 10 grados. Entonces, la escoliosis podemos clasificarla en base a etiología idiopática, congénita, neuromuscular, sindrómica, y por edades, las infantiles hasta los 3 años, las juveniles hasta los 10 años y las adolescentes de 10 años en adelante hasta el llegar del adulto. Cuando tienen una o dos curvas, también se puede clasificar de esa manera. La posición de la curva también es importante para clasificarlo, si es cervical, cervicodorsal, dorsolumbar, dorsal, lumbar, lumbosaca. Y el valor del ángulo, dependiendo del valor del ángulo de Cobb que se mide en la radiografía, tenemos las menores, que son de menos de 20 grados, las leves, las moderadas entre 20 y 40 grados, y las graves, que son un ángulo mayor de 40 grados. Vamos a hablar específicamente de la escoliosis idiopática, ¿no? Aquella que es la más frecuente y que no tiene un causal definido. 80-85% del total. Hay que recordar que es una enfermedad hereditaria con base genética ligada al sexo, con penetración incompleta y expresividad variable. El diagnóstico incluye pues un buen examen físico, una buena historia clínica, realizar un test de Adam con el escoliómetro de Bunel, pues ver el ángulo, ¿no? Debe realizarse en bipedestación, en sedestación y en posición prona, una buena exploración neurológica, una buena exploración ortopédica. Pedir la teleradiografía de la columna en proyección PA y lateral, y esto va a permitirnos localizar el tipo de curva, ver cuáles son las vértebras límite y vértice, valorar el ángulo de Cobb, ver la rotación vertebral y la resonancia solo en casos muy extremos, ¿no? Entonces ustedes pueden ver ahí, tienen el escolómetro de Bunel, permite ver a través de ese aparatito el ángulo de desviación que tiene esta columna. Y finalmente ustedes pueden ver acá la medida del ángulo de Cobb, tenemos la vértebra vértice y la final, ¿no? Y ustedes se traza una línea perpendicular a los apófisis o a las vértebras y se mide ese ángulo formado. En este caso tenemos una desviación con más de 40 grados, una desviación, una escoliosis severa. Y bueno, esto es algo extra que es la parte de la corrección quirúrgica. Ustedes pueden ver ahí la columna totalmente desviada y a la mano derecha pues cómo se logró corregir con aparatos de ortesis en la parte quirúrgica. Bien, en curvas menores de 20 grados solamente se recomienda controles clínicos cada 3 meses. En las curvas que tienen entre 20 y 40 grados, utilizar algún tipo de corsé que pudiera ayudar. Y en los casos de más de 40 grados se recomienda la cirugía de inicio. Finalmente, la cifosis viene a ser un aumento de la cifosis dorsal normal, que es aquella que llega a los 45 grados. En caso de una cifosis patológica, va a superar ese ángulo de 45 grados. Puede ser de tipo angular, aquella de tipo congénita, regular armónica, aquella que es simplemente postural. Hay que recordar que esto tiene mucha relación con los vicios en el momento de sentarse de los adolescentes. No va a producir dolor y se corrige de forma activa. Y esta cifosis es una deformidad que se corrige pasivamente y comúnmente se maneja con un tratamiento de fisioterapia y ortesis. Bien, perfecto. Con eso serían todos los temas con relación a la parte ortopédica. Bien, ¿alguna pregunta o duda, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto a este tema? ¿Ninguna pregunta, ninguna duda? Ok.
Bien, chicos, vamos terminando con el último tema que sería